Qué privilegio, qué bendición estar en casa. No saben nuestro corazón cómo se emociona. Estamos muy agradecidos con Dios porque en esta iglesia nosotros conocimos de Jesús. En esta congregación no solamente comenzamos a amar a Jesús, sino que recibimos el ejemplo de amor y de la pasión de los pastores, presidentes, de los apóstoles por el Señor. Yo tuve esa bendición en el Salón Emanuel de recibirlo cerquita. Así que cuando el apóstol hablaba que venía de Estados Unidos y que habían abierto una iglesia y que trajeron un piano de cola blanco, yo todo eso lo absorbía. Cuando el apóstol decía, junto con la pastora, que vamos a construir esta iglesia, vimos el crecimiento de varilla a varilla, cemento a cemento, cada uno de esos sueños. Y es imposible no impregnarse de una visión de Dios en el corazón de unos hombres de Dios, de esta pareja de Dios, como es la familia pastoral. Y yo le doy gracias al Señor porque si bien es cierto, Dios es el que llama, Dios utiliza en la tierra padres espirituales. Y ellos han sido nuestros padres espirituales. Gracias a todos los apóstoles por haber creído en nosotros. No basta tener el llamado, se necesita dirección, se necesita sabiduría, se necesita consejo. Y nosotros lo recibimos. A pesar de que comenzamos con las misiones médicas. Primero comenzamos con misiones médicas. Como odontólogo, Dios me permitió que recibiera de los pastores el ser el coordinador de las misiones médicas y poco a poco fuimos avanzando, preparándonos en el seminario bíblico de al lado. Allí nos graduamos mientras ejercíamos la profesión. Seguía Dios impactando nuestro corazón por las misiones, por servir al Señor. Nos dieron la oportunidad de ser los primeros líderes del ministerio de solteros y separados, así se llamaba en aquel entonces, ¿cierto, querida hermana? Y de ahí nacieron muchos matrimonios y siervos también en esta iglesia. Pero cuando llegó el tiempo preciso, Dios los usó para enviarnos a un departamento donde quizá ni ellos mismos imaginaron qué Dios podía hacer. Es un lugar pequeño, tiene quizá 2000 habitantes, Mushaiza, tierra del carbón, la mina de carbón más grande a cielo abierto del mundo. Y en ese sitio, así como Dios saca carbón de exportación de la mejor calidad, también Dios saca el evangelio de mejor calidad. Y desde ahí nos ha permitido desplazarnos a Riohacha, 1 hora 10 minutos, a Maicao, a Camarones, a Albania, a Cuestecita, a Ciudad Albania. Tuvimos la oportunidad durante 5 años de estar el trabajo misionero hacia Venezuela, hacia Maracaibo, que nos queda a 1 hora y 30. Ha quedado en stand-by debido a las circunstancias diplomáticas, pero sabemos que Dios nos permitirá continuar con la obra del Señor. También nos dio la bendición de acompañar al pastor Rafael Eliú en sus inicios ministeriales en los Estados Unidos. Y damos gracias a Dios por la familia pastoral de esta casa, porque todos sirven al Señor. Lucía, su esposo, igualmente todos sus hijos, nietos, el resto de familia. Qué bendición es formar parte de esta iglesia. Yo le doy gracias al Señor. El orgullo no debe ser en lo humano, pero uno tiene que decir gracias a Dios por darme una casa tan organizada y por recibir tanto de ustedes. Abra por favor su Biblia y acompáñame al primer libro de Reyes, al capítulo número 17. Y vamos a leer el versículo 8 al versículo número 14. La palabra del Señor dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, lea conmigo: no tengas temor. Diga conmigo: no tengas temor. Dígalo fuerte: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías,
Y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. El título de este mensaje: de lo mínimo a lo ilimitado. Quiero que extienda su mano y diga sí, mínimo. Y ahora extienda las dos manos y abra y diga ilimitado. Vuelve y haga el ejercicio, diga mínimo, y abra los brazos, diga ilimitado. Pero no le ponga el ojo al vecino, pero sí extienda la mano, diga ilimitado. Amén. Hermanos y hermanas, pensar en la bendición de pasar de un año a otro año es un regalo del Señor. Hubo gente que se quedó en el año anterior, mas a Dios le plació darnos la bendición, la salud y el que estemos comenzando el primer mes del año 2019. Vale la pena que nosotros pensemos en aquellos propósitos que durante el año 2018 pusimos en nuestro corazón y realizamos. Terminar un año y comenzar un año nos lleva a evaluarnos. Así lo hacen las empresas, pero también en la vida cristiana, en la vida espiritual, nosotros tenemos que hacer una evaluación honesta, sincera delante del Señor. Y poder pensar si esa meta que nosotros nos pusimos, por ejemplo, el año pasado, de buscar más de Dios, de congregarnos más, de orar más, de leer más la palabra, lo cumplimos. Tal vez en algunas de esas áreas podíamos tener algunos chulitos de sí, otros de más o menos y otros definitivamente no lo logré en el año anterior. Pero qué interesante es que usted y yo podamos reevaluar para el año que acaba de comenzar y poder tener unos nuevos retos y poder decir: yo sí voy a avanzar en estas áreas, yo quiero crecer en toda mi vida espiritual. Pero también es interesante que nosotros hagamos un análisis de algunos aspectos que quizá para algunos no son tan importantes. Para algunos la oración es importante, y no es que no sea importante, forma parte del crecimiento y de la integridad de la espiritualidad. Cuando hablamos de congregarnos, eso forma parte de la disciplina de un hombre, de un creyente. La Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El ayunar es necesario en estos tiempos tan difíciles. Es importante que separemos siquiera un día al mes, donde le digamos a nuestro cuerpo, a nuestras necesidades carnales: oye, hoy voy a buscar de Dios, hoy voy a poner un tiempo especial de adoración, de alabanza, voy a leer la palabra, voy a tomarme mi cuarto, mi habitación, voy a quitar el celular y me voy a poner en contacto con Dios para crecer. Es importante que nosotros hagamos eso, forma parte de los procesos de mantenimiento de la vida espiritual. Pero hay uno, hermanos y hermanas, que a veces no le damos la trascendencia que Dios quiere que le demos, y es el área de nuestra economía. Es el área de nuestra área laboral, de lo que nosotros, Dios nos ha dado como talento o como forma de vivir o como profesión, para sustentarnos no solamente nosotros, sino para sustentar a los que Dios nos ha regalado como familia. Saben que estaba leyendo algo, me llama mucho la atención, y encontré que en un estudio en sociología estuvieron analizando los países más ricos y los países más pobres. Y dentro del análisis que este grupo hizo, encontró que dentro de las 10 naciones más ricas de la tierra, y cuando hablo de riquezas, no hablo de que tengan riquezas, porque hay lugares que están llenos de riquezas, pero su gente vive mal, su población se está muriendo de hambre. Bajo tierra tienen muchísimas, pero muchísimas cosas valiosas, no las han sabido administrar o no han sabido guiar para que el pueblo disfrute. Y cuando hablo de estas 10 naciones, estoy hablando del ingreso per cápita, es decir, lo que esa persona recibe durante los 12 meses del año. Y es interesante encontrar que los sociólogos ven algo importante en el éxito de la gente, y es la relación que existe entre la fe, entre la religión, entre la política y entre lo que tiene que ver con el contexto social y el comportamiento de una nación. De esta manera, una de las conclusiones que se han sacado es que de las 10 naciones más ricas de la tierra, mejor o más bendecido su pueblo, 6 tienen que ver de una forma u otra con corrientes o con énfasis religiosos que tienen que ver con la iglesia cristiana. Hablo de la iglesia protestante y sus derivadas, luterana, calvinista, etcétera. De una forma u otra usted encuentra que para estos sociólogos es importante el asunto de la fe.
Por el contrario, cuando analizan las 10 naciones más pobres de la tierra, usted encuentra que dentro de esas 10, solo una tiene que ver, Malawi, tiene que ver con un contexto que es el cristianismo, es decir, de una iglesia, de una población cuyo énfasis religioso es la religión cristiana protestante. El resto, 6 de ellas, tienen que ver con la religión tradicional y otras tienen que ver con la fe musulmana. Conclusión de este concepto es que hay una comunión, una relación entre la fe, entre el vivir y el mejor vivir, por así llamarlo. De tal manera que un sociólogo alemán, este hombre, Max Weber, le llamaron el padre de la sociología moderna, y a finales del siglo XIX, él dijo esta expresión: entre la religión, la política y la economía hay una relación indefectible. O sea, donde la fe está, la fe produce un cambio tan grande que la economía y por supuesto la política de ese país cambia ostensiblemente. Dicho en otras palabras, cuando yo observo que Dios me regala el pasar a un nuevo año y yo analizo mi fe y analizo lo que hago, también tengo que reevaluar mi corazón con referente a los conceptos bíblicos que priman en mi economía. Tu economía y mi economía no está supeditada por el país donde vivimos desde cierta óptica. Aunque vivimos en Colombia y en Colombia la gente piensa de muchas formas, nosotros creemos en la Colombia que bajo la palabra del Señor es bendecida y bajo la palabra del Señor están las promesas de hacer cosas grandes y extraordinarias y nos sacará y nos llevará a mejores niveles. Recuerde usted que hace 15 años clamábamos por paz, que hace 15 años pedíamos al Señor por una Colombia diferente donde pudiéramos viajar. Nosotros que estamos en La Guajira, cuando veníamos por tierra hacia acá teníamos que orar para que no salieran a robarnos los indígenas de tal kilómetro a tal kilómetro, que en tal kilómetro a tal kilómetro no aparecieran los fulanos y de tal kilómetro a tal kilómetro no aparecieran los del otro lado. Cuando uno viajaba a Valledupar era igual. Hoy uno puede viajar con libertad, damos gracias a Dios porque en medio de todo tenemos un proceso de paz, aunque se está estableciendo, ha involucrado muchas cosas, pero Dios escuchó los clamores que hacíamos desde aquí y desde nuestras casas para pedir una nueva nación. De la misma manera Dios nos dice que este año va a comenzar algo nuevo, algo que va a involucrar no solo lo espiritual, va a involucrar lo material, va a involucrar tu casa, va a involucrar tu finanza, va a involucrar tu fuente de trabajo, algo extraordinario. Dios ha prometido que va a pasar en este tiempo para aquellos que nos mantenemos en fe. Alaba al Señor si tú lo recibes. Entonces podemos decir que cuando un país, su corazón se inclina a Dios para buscarlo y agradarlo y adorarlo, también Dios abre los cielos y bendice la tierra. Pero también podemos concluir lo contrario. Cuando un país se aleja de Dios, se cierran los cielos, se cierra la fuente de bendición. Y eso le ocurrió a Israel. En este texto que estamos usando hoy encontramos al hombre de Dios, hablo del profeta Elías, hablo de unos reyes llamados Acab y su mujer Jezabel. Se alejaron del contexto de buscar a Dios y adorarlo. Comenzamos a darle honra a otras cosas menos a Dios. Y consecuencia se cerró el cielo. Si el cielo se cierra no hay lluvia. Si la lluvia no llega a la tierra, por muy buena que sea, por mucha memoria de calidad que tenga. A mí me gusta hablar de esto porque lo veo cada vez que voy por tierra a La Guajira y regreso. Pero delante del Parque Tayrona, en la zona del Parque Tayrona, aquellos que han tenido la oportunidad de viajar, hay una zona que cuando tú estás llegando ahí debes tener preparado, no importa si hay sol, pero debes tener preparado tus limpiavidrios, porque muy probablemente te va a lloviznar en ese sector. Verde al lado del mar, verde al lado izquierdo. Es una zona especial, espectacular. ¿Sabe? Yo le llamo a eso tierra deseable. Tierra deseable es que en la época del año, no importa si hay calor, no importa si hay frío, no importa si en otro lugar hay escasez, ahí siempre hay lluvia. Allí lo que se siembra produce. Dios nos está hablando de que cuando caminamos en sus principios, eso va a acontecer en nosotros. Pero cuando nos alejamos de Dios, la lluvia no llega. Y por mejor tierra que sea, no produce. Y por mejor semilla que yo tenga, no va a dar el fruto que está esperando el Señor. Se cerró el cielo, la gente se moría de sed, la gente se moría de hambre. Y en el momento preciso Dios usa al profeta y le da una palabra y le dice: quiero que te muevas a un lugar llamado el arroyo de Kerib,
Porque el problema era agua. Él se fue al arroyo. Y estando en el sector del arroyo, Dios le enviaba en las mañanas y en la tarde la primera hamburguesería que existe en la Biblia. No fue, hermanos y hermanas, la hamburguesa del corral. Fue la hamburguesa de Elías. Y la Biblia dice que los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Elías le ponía la cebolla y el tomate. El resto lo hacía él. ¿Me está entendiendo? Él se comía su hamburguesa porque llegaba del cielo. ¿Entendió lo que trato de decirle? Lo que quiero expresarle es que hay momentos en nuestra vida en que Dios va a usar cosas que no entendemos, pero las va a usar para llevarnos la bendición. Solo tenía Elías que estar esperando la bendición. ¡Wow! ¿Le gusta ese nivel? Que solo usted tenga que esperar y decir gracias. Yo me imagino que Elías lo que tenía que hacer era: gracias, Señor, te doy por esta hamburguesa, está mejor que la de ayer. Pero el río, el arroyo se secó. Y entonces Dios le dio una palabra, le dio una instrucción. Y le dijo: Elías, vas a pasar del 2018 al 2019. Elías, iglesia, Dios te lleva de un nivel a otro nivel. Y yo también te voy a seguir sustentando. No importa lo difícil que está alrededor. Y nos dice el versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo le he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Cuando yo miraba este texto, yo decía: Dios mío, Dios, tú tienes unas cosas impresionantes. O sea, yo estoy mal y me vas a mandar a la casa de alguien que está peor que yo. Porque ir a la casa de una viuda rica es una cosa. Que abran las alacenas y estén llenas de comida. Que abran las compuertas de las neveras y le caigan los pollos y los pavos al pie, usted dice que no hay problema. Pero cuando usted observa en la escritura, usted puede concluir que la viuda no estaba mejor que Elías. La viuda estaba tan necesitada como Elías. Esas son las cosas que a la lógica humana parecen absolutamente imposibles, pero que Dios las hace posibles. Y él obedeció. Porque si tú estás en el año 2019 vivo en enero y estás aquí donde estás, es porque Dios tiene un plan contigo. Y Él sabe que aunque alrededor tuyo o en tu casa estés viviendo un momento de crisis como el que estaba viviendo Israel, no había agua, no había comida, había necesidad. Pero la necesidad no solamente era para los que se habían portado mal, la necesidad también era para el creyente. Entonces, cuando hay inseguridad en la ciudad, la inseguridad no solamente golpea a los que no creen en Dios, también nos golpea a nosotros. De hecho, el hijo de un pastor murió allí en el atentado que hubo en la escuela hace unos días en Bogotá. Y uno dirá: pero Dios, ¿qué pasa? Sí, hay cosas que lo golpean a uno. Uno espera que no sucedan, pero suceden. Entonces, ¿qué pasa en medio de una crisis donde hay una necesidad tan grande de comer? Dios ha prometido el pan de cada día. Yo quiero que usted escuche esto claro. La responsabilidad de su alimento, la responsabilidad del pan en tu casa, la responsabilidad de lo que tú necesitas para poder decir: gracias, Dios, porque me has dado un día más de vida, está en Dios. Dios dijo: el pan de cada día lo enviaría, y el pan de cada día vendrá a tu casa, vendrá a tu vida, vendrá a tu hogar. Amén. ¿Sabe? En el libro de Job hay un término que utiliza el mismo Job. Él dice en una de sus expresiones: yo sé que mi Redentor vive. Pero el término griego es Goel. Y la palabra Goel significa alguien que está a mi lado para ayudarme. En otras palabras, era el familiar que mejor estaba. Qué bueno es ser el Goel de la familia. Yo declaro que serás el Goel de tu familia. En el nombre del Señor, yo declaro hoy, iglesia, que Dios te va a llevar a un nivel en que tu familia te buscará para un buen consejo. Te buscará para una palabra de sabiduría. Te dirán: ora por mí. Y te dirán: bendíceme porque tú eres un bendecido. No sé cómo lo haces, pero Dios te está bendiciendo. Eso es un Goel. Ese es el Goel en la escritura. Alguien que me ayuda. Alguien que está en el momento difícil para socorrerme. Pero esa no era la viuda. ¿Sí estás entendiendo? Esto es fe. 2019, el año de vivir la fe. No de hablar de fe, de vivir la fe. Para que puedas ver milagros, milagros y más milagros.
Simplemente la fe tiene que ser aquí activa, moviéndose continuamente. Cada día tendrás que decir: Señor, yo sé que tú tienes para mí un milagro, lo estoy esperando. En la agenda de Dios, en el mes de enero del 2019, hay cosas que están escritas para ti, hay cosas que están escritas para tu familia. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Elías: Elías, le he dado la orden a una viuda que te sustente. Y hoy te dice el Señor: yo he dado órdenes en el cielo para que mi pueblo sea sustentado. Alábalo. Así es que si la viuda es rica o si la viuda es pobre, ese no es problema suyo. Ese es un asunto de Dios. No desprecies a la viuda. Elías llegó obediente. Hay gente que anda pensando en: me mudo de país, renuncio al trabajo, me voy de aquí para allá. No te muevas hasta que Dios te diga, hasta que Dios te confirme. Y Elías fue obediente. Por eso llegaban los cuervos. Por eso, cuando él vio a la viuda, dijo: esa es la mujer que Dios me dijo. Está recogiendo un par de leños. Él camina hacia ella para compartirle lo que Dios había puesto en su espíritu. Escucha, mi iglesia, no solamente el sustento depende de Dios, sino que Dios quiere que tú entiendas que Él no solamente te quiere bendecir en el 2019. Tú estás llamado a ser de bendición para los demás en el 2019. Recíbelo. Recíbelo y te lo voy a explicar por qué. Porque cuando Elías va a la casa, va al lugar, lo que se encuentra es una mujer necesitada, tan necesitada como él. Pero Elías tenía lo que le faltaba a la viuda, y la viuda tenía lo que le faltaba a Elías. Eso habla de una asociación. Tú estás en el lugar de trabajo porque Dios te tiene ahí, porque tú eres una bendición y porque el dueño de esa empresa es tu bendición. No maldigas tu viuda, bendice tu viuda. No maldigas tu trabajo, bendice tu trabajo. Deja de andar hablando mal de lo que Dios te dio, porque ahí es donde Dios puede hacer lo extraordinario. Cambiemos el lenguaje del poquito, del diminutivo, del carrito, de la maquinita que tengo yo. Yo admiro a un hombre, no lo conozco personalmente, aunque estuvo un día enseñándole en la mina. Él no es un expositor. Su nombre, Arturo Calle. Comenzó con una máquina de coser de 80,000 pesos. Donde en el país no hay tiendas de Arturo Calle. El que comenzó haciendo zapatos, pantalones, hoy hace zapatos, correa, maletas, trajes, de lo que usted necesite encuentra en Arturo Calle, hasta perfume. Comenzó con una maquinita para algunos, pero estoy seguro que cuando Arturo veía la máquina, no decía la maquinita, dice: esta es la cuota inicial de mi maquinota. ¿Entiende? Hay que cambiar el lenguaje en el año de fe. Hay que cambiar nuestro lenguaje en el lugar de fe. Hay que comenzar a declarar: Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Tú usarás mi viuda. No sé cuántos levantan la mano para creerlo y para decir: Señor, esa viuda, ese trabajito se va a volver un trabajón. Ese ingresito va a ser el inicio de un gran ingreso, porque el Dios de los cielos dijo: yo he dado la orden, yo he dado la orden. Y aquel que entiende esto dice: gracias, Señor, yo sé que viene en camino, yo sé que viene llegando, yo sé que viene a mi vida. Aleluya, alábale fuerte. Y Elías se le acerca a la mujer, ya entre un diálogo, una conversación igualita a la que nosotros tenemos hoy. Dios nos está hablando, simplemente nosotros somos el vehículo por el cual Dios manda el mensaje. Hay gente que le gusta el WhatsApp. Dios es experto en WhatsApp. Cada vez que usted escuche que alguien canta, toma un micrófono. Cada vez que alguien cante, testifique. Cada vez que alguien ministre algo, ahí está el WhatsApp de Dios. Le está mandando un mensaje al corazón. Y Él comienza a ser el instrumento para decirle a la viuda, versículo 10. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también. Diga conmigo también. Diga fuerte también. Un bocado de pan de tu boca. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente tengo. Hermanos, nuestra respuesta a las solicitudes de Dios establecen nuestro verdadero nivel de fe. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos habla algo en la palabra? A mí me llama la atención que si hay algo que nuestro Señor, Redentor y Salvador Jesús hizo, fue instruir, pero ejemplificar. Cuando Jesús decía orar, Él se levantaba a orar de madrugada. Cuando el Señor decía perdonad, Él enseñó a perdonar. No solo en la cruz del Calvario, enseñó de muchas formas. Cuando tuvo que formar el carácter de sus apóstoles, en aquel tiempo cuando fueron rechazados y dijeron: Señor, oramos para que caiga fuego del cielo, como ocurrió con Elías, Él les dijo: cálmense, no es así, es perdonando al que te ha ofendido. Señor, ¿cuántas veces? Siempre, porque 70 veces 7, la traducción es: nunca digas no, vuelve y perdona. Jesús se enseñó con su estilo de vida. Sería absurdo que el Señor nos pidiera algo si Él no lo cumple. Sería un absurdo que en la palabra es que existieran cosas para nosotros como principios si esos principios fueran mentirosos. Los hombres a lo largo de la historia han quedado en el camino, pero los que aceptamos la palabra del Señor. Y usted quizá estará pensando: ¿cuáles son esas naciones que el pastor mencionó? Yo simplemente quiero decirles algo. Muchas de ellas tienen religión, pero su gente no conoce la palabra. Porque es que no es ir a la religión, no es ir a la iglesia, es leer la palabra y creerla, es creer la palabra y obedecerla. Y ese es el punto crítico. Hay muchas familias que vemos los cielos cerrados sobre nosotros y sobre los nuestros, porque nos cuesta cumplir los principios de Dios. Si no fueran principios, no estuvieran allí. Y la palabra nos da ejemplo de muchos que los cumplieron y fueron beneficiados espiritualmente, materialmente, sus familias y sus generaciones, pero también su vida material. Y déjeme decirle algo, iglesia: es doloroso cuando la buena gente cristiana vive apretada y no le alcanza para nada. Qué feo cuando nuestros hermanos en la casa nos ven a nosotros y dicen: bueno, pero yo veo que él es un buen cristiano, una buena cristiana, busca de Dios, pero siempre están llevados. Creo que muchos tendríamos que decir: ahí estoy yo. ¿Es donde quiere que Dios estemos nosotros? No. Dios quiere que su bendición integral, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera tu salud. Si tu alma no prospera, tampoco prosperarás en las demás cosas. O sea, que hay una combinación. Porque hay gente que lo único que espera es plata. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. No tiene felicidad, no tiene paz. Tiene plata, pero no tiene lo demás. Hay otros que tenemos salud y tenemos armonía, pero cada día es una batalla en el espíritu, porque no vemos los cuervos que llegan, porque no vemos el cumplimiento de promesas. Y es que para poder verlas hay también que actuar, hay que moverse. Estas naciones que yo les he dicho tienen algo en común. Son naciones que su trasfondo en su fundación fue cristiana. Y como fueron cristianos, ellos sabían que tenían que orar, ellos sabían que tenían que ayunar, ellos sabían que tenían que portarse bien, pero ellos también sabían que tenían que ser agradecidos con Dios. Y que cada vez que Dios los bendecía, había algo llamado el diezmo que tenían que sacar para honrar a Dios. Nosotros recibimos un evangelio, donde lo que nos enseñaron es que nuestro Dios era un Dios de asociación con el Estado. Ese fue el evangelio que nos trajeron a América Latina. Mientras que en los Estados Unidos, ¿por qué se celebra el Día de Acción de Gracias? Porque a ellos no se les olvida que hay un trasfondo, que llegaron a una tierra que no era la suya, y Dios dio gracia para que los indígenas no los mataran, y porque la tierra produjo. Y cuando produjo, entonces dijeron: hay que darle gracias a Dios, conforme dice la Escritura. Hermanos, la Florida es el estado más pequeño de los Estados Unidos, y el presupuesto económico de la Florida
es el presupuesto de toda Centroamérica. Pero no solamente es el estado más pequeño de los Estados Unidos, es el más pobre de los Estados Unidos, es el más limitado de los Estados Unidos. Y hay una razón: si hay latinos, lo hay en los Estados Unidos, en la Florida. Y nuestras costumbres no son de honra a Dios. Pero en la medida que los Estados Unidos van subiendo, usted cuenta que la gente, para ellos, pagar sus taxes, pagar sus impuestos es sinónimo de responsabilidad. Qué rico es andar en esas, como dice el apóstol, selvas de cemento, en esas carreteras. Pero esas carreteras espectaculares están porque la gente paga los impuestos. Y no solo paga los impuestos, cuando llega la bendición, sacan lo que es de Dios. Por eso Dios los prospera. En cambio nosotros los latinos vamos a comprar, Señor, con factura o sin factura. Pues sin factura mejor, y si nunca me ha visto, mucho mejor. Por eso cerramos los cielos. Ahora sí entenderás por qué a veces en la casa hay límites. ¿Por qué? Porque no le damos el reconocimiento a quien tenemos que dárselo. Elías le dijo a la viuda: mira, por favor, regálame un vaso con agua, no hay problema. Ellos tenían tanto problema del agua como lo tenía Elías. Pero para ella eso no era un problema mayor, porque en su corazón no había esperanza de avanzar. Para ella, como dice más tarde el texto, dice: nosotros prácticamente estamos que nos morimos. Sepáralo de Dios, y Dios separará lo que tiene para ti. Abre tu corazón, porque el darle a Dios no es un asunto de billetes, ni es un asunto de bolsillo, es un asunto de corazón. Cuando un hombre está enamorado, se conoce. Los papás nos damos cuenta cuando nuestra niña tiene un enamorado. Mamita, ¿y ese muñeco quién te lo regaló? Nena, ¿a dónde fue que te invitaron? ¿A la perrera de la esquina? No, mamá, allí en el Buenavista, a Pepita. Ah, ya. El hombre enamorado le pone en la carta de la comida a la enamorada: mi vida, lo que tú quieras, por Dios. Así no alcance para uno, termina uno diciendo: para mí una soda michelada, tengo un problema digestivo. Porque cuando uno está enamorado, suelta. Porque hay un concepto: lo que uno ama, lo bendice. ¿Estás entendiendo? Los padres debemos darle reconocimiento a nuestros padres si están vivos. Los hijos igual. Es una manera de mostrar el amor. No es que se mida con plata. Pero cuando hay gente que cumple años, anhelan que les den los mejores regalos. Y mi pregunta es: cuando alguien cumple y te invita, ¿tú eres de los que les da el mejor regalo? ¿O eres de los que te metes en la vaca? Y algunos ni siquiera es en la vaca. Algunos se meten en la vaquería completa. Ahí aparecen en el listado. Pero hay gente que dice: no, yo voy a honrar. No, yo no me meto en el grupo. Yo quiero darle algo que lo bendiga o que la bendiga. ¿Cuánto cuesta darle un regalo al jefe? Ese sí queremos que se note, que el jefe no se le olvide con puño y letra el nombre mío en la tarjeta. ¿Me das un vaso con agua? Claro que sí. Espérate un momentito. Y me puedes regalar una pequeña, escucha, pequeña. El Dios de los cielos no pidió que se quedaran sin nada. Y quiero que entiendas este principio, porque arrancar un año que va a desatar cosas impresionantes involucra tu reacción, que a la vez muestra tu fe. Si Dios te está hablando y Dios te está retando a creer en su método, aquí no hablamos de bolita ni de lotería. Aquí no hablamos de golpes de suerte. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque el cristiano no necesita buena o mala suerte, porque el cristiano está sobre ello. El cristiano está en bendición, en bendición. Nunca diga:
Nunca repita que yo no tengo bueno, qué mala suerte la mía. Eso no existe para nosotros. Nosotros somos benditos y viene en camino, viene llegando. Lo que no existe lo crearán, y lo que no ha sido creado Dios dará la orden, porque le dio en el cielo la orden a la viuda: susténtale, susténtale. Y así fue, lo sustentó. Versículo número 10. Él la llamó: tráeme. Versículo 11. Yendo ella para traérsela, él se volvió y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solamente. ¿Qué tenía la viuda? Un puñado de harina. Levanta tu mano derecha y di: tengo un puñado. ¿Y qué tenía en la otra mano? Un poquito. Diga así: un poquito. Un poquito y un puñado. ¿Qué sucede cuando un poquito se pone en manos de un experto? Usted llama a un panadero y le dice: señora, ¿usted qué quiere? ¿Unas galletas? Creo que le puedo hacer 3. Pero no es así cuando Dios está en el asunto. El principio aquí, y creo que lo recibas en tu corazón, porque en este texto hay cosas profundas para nosotros, para cambiar nuestra historia. ¿Cuántos quieren cambiar su historia económica en el año 2019? Lo primero es que Dios no te va a dejar sin nada. Escucha, Dios no te va a dejar sin nada. Él sabe qué tienes y qué tengo. Él no va a dejar de sustentar sus proyectos porque tú y yo no le seamos fieles. Dios usará a quien quiera. Dios usará la fuente que sea, pero quien se pierde la bendición somos nosotros. Y ella dijo: solo tengo un puñado. Yo iba a hacer una torta, y la palabra de Dios dice aquí: no te vas a morir, porque ella dijo: voy a hacer con lo que tengo, no me queda más, me voy a morir. Ese lenguaje de no hay más nada que hacer. Y aquí viene una palabra de Dios. El Señor dice: no te vas a morir, no te vas a morir, no te vas a morir. Por el contrario, si tú me traes una pequeña, dice: primero Dios, primero, primicias primero para Dios. Oiga, cuando la tierra produce, lo primero es para Dios. Cuando tu negocio vende el primer día, la venta es para Dios. Yo conozco un hombre en una de nuestras comunidades que llegó a ese municipio quebrado totalmente. Lo único que tuvo fue montar lo que tenía de su anterior ferretería y se fue para el municipio, uno de los municipios. Yo le hablaba del Señor, le prediqué, le compartí. Yo entraba y más atrás entraba otro religioso y le decía: ¿qué le dijo él? Eso que dijo es mentira. Pero yo todo se lo sustentaba con la palabra. Léalo, aplíquelo. Este hombre entendió que era pasar de deberle al banco a tener ventas astronómicas, asombrosas. Aprendió que cuando sembraba en su patio una papaya, la primera papaya era de Dios. Aprendió que el primer día no importaba cuánto fuera la venta, pero el primer día de la venta de su ferretería era de Dios. Lo metía en un sobre y lo marcaba: primicias para Dios. El siervo no le dijo: quédate sin nada, le dijo: dame una pequeña porción. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Arranca tu año, santifícalo. Arranca tu año y desata, te lo voy a repetir, desata algo que yo no puedo desatar por ti. Te toca a ti desatarlo por ti. A ti, papá, cabeza de familia. A ti, mamá, cabeza de familia. Tú eres quien desata el cielo para que comience algo nuevo. Ay, se va a acabar. No se va a acabar. Oh, porque comenzó a producir más. Porque cuando tú das lo poco con tu corazón, entonces Dios comienza a hacer lo milagroso y comienza a multiplicar. Y ellos sacaban harina y más harina había. Y ellos gastaban aceite y más aceite había. Y ellos gastaban harina y más había. Comían pan árabe, ellos comían pizza, ellos comían pan, ellos comían pan con sal. Ellos venían de una u otra manera, pero no cesaba de producir. Porque cuando tú le pones a Dios tu corazón, tu confianza, cuando tú le das al Señor lo que está en
ti y le dices: Dios mío, yo sé que no me vas a dejar morir. Tú me estás llamando a cambiar mi mente. Tú me estás llamando a cambiar mi corazón. Tú me estás llamando a decir: no confíes tanto en ti. Hay gente que dice: todo me lo deben a mí. Mi casa me la deben a mí. El carro me lo deben a mí. Pero hay gente que dice: todo te lo debo a ti. Mi salud te la debo a ti. Mi familia te la debo a ti. Mi trabajo te lo debo a ti. Lo que tengo te lo debo a ti. Y lo que viene en camino te lo debo a ti. Pero lo importante es que tú tomes la decisión en tu corazón de entender en el Espíritu que lo pequeño puesto en las manos de Dios se va a multiplicar. La primera fábrica de harina no fue la insuperable. La primera fábrica de harina se llamó Sarepta de Sidón. Y le dijo: tráemela a mí. Quiero cerrar este pensamiento con esto. Hay gente que espera cosecha, pero se come la semilla. Para que tú tengas cosecha, necesitas varias cosas. Necesitas semilla, necesitas tierra y necesitas lluvia. La lluvia estaba cerrada. La desobediencia, la falta de amor y reconocimiento cierra el cielo. Ya lo leímos. Pero ahora ella había puesto su semilla, su pequeña torta para Dios. Eso desató una unción multiplicadora. Una unción multiplicadora. Pero ahí no paraba. Es lo que quiero decirte. Dios no va a parar. En un año donde los milagros, 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 milagros y milagros estarán en tu boca. Y dirás: mi hijo no le va bien en la universidad, pero va a ser el mejor en el nombre del Señor. Mis ventas no han estado bien, pero este año será mi año. Y te voy a decir algo: la lluvia puede caer. Cuando la lluvia cae, se producen cosas buenas. Hay años en que hemos tenido buena lluvia. ¿A qué me refiero? Años de bendición, de prosperidad, de trabajo, de contratos, de que te llaman. Qué bueno que tú puedas decir: metí mi hoja de vida y me llamaron de 5 lugares distintos para que yo escoja y tengo la oportunidad de escoger. Qué bien. Y tú posiblemente recuerdes el tiempo del pasado y puedas decir: sí, yo tuve un buen tiempo de cosecha. Pero te voy a decir algo: no solo hubo multiplicación de harina y de aceite, sino que el Señor dijo: hasta que llueva nuevamente. Lo que trato de decirte con esto es que tú puedes activar, tú puedes soltar algo tan grande que no solamente comience a fluir tu fuente, sino que puede caer un aguacero tan grande como nunca lo habías vivido en el área que necesitas. No solo en el material, es que tú necesitas una nueva lluvia en el amor de tu pareja, en una nueva lluvia en la relación con los hijos, una nueva lluvia en mi cuerpo físico. Él tiene poder para cambiar la historia. La viuda necesitaba también un milagro. ¿Sabe cuál era el milagro? Ella estaba condenada a morir por la ruina, por la situación que afectaba. Pero el cambio que produjo Dios a través de su acción fue tan grande que no paró en la multiplicación de la harina y el aceite. Siguió el Señor de tal manera que prometió un gran aguacero. Y mientras el aguacero llegaba, ocurrió algo fuera del contexto, pero estaba en el control de Dios. El hijo de la viuda se murió. El hijo de la viuda se murió. Y algunos dirían: pero qué historia tan trágica. Se estaba poniendo buena y ahora se complicó con una crisis mayor. No, Dios estaba llevando a la viuda a un nivel nuevo, a un nivel de crecer. Primero, no temas, no te vas a morir, vas a ver multiplicada la harina y el aceite, pero además de eso hay un aguacero que viene en camino. No sé cuántos de ustedes pueden ver en el Espíritu que las nubes se están llenando del amor del Señor para derramar un aguacero sobre usted. Y quinto, vino uno más grande. ¿Sabe cuál es lo más grande? Se le murió su hijo. Y cuando se murió su hijo, y aquí está la esencia de esta enseñanza, hermanos y hermanas, hay gente que se ríe del poder de las finanzas en el cielo. Hay gente que critica lo que es la ofrenda, el diezmo, el voto, la primicia. Pero déjeme decirle, si eso fuera mentira, Dios no dejaría que estuviera aquí. Si eso fuera mentira, no hubiera gente que en este libro da testimonio de eso. Y la viuda lo vio.
porque su hijo se murió. Y ella había roto su propio nivel de pensamiento. ¿Cuándo? Cuando hizo lo pequeño para Dios. Cuando creyó que el Señor no la dejaría sin nada. Y vino su milagro. Su milagro es que murió su hijo. Y ahí estaba la memoria de su acto espiritual. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo importante. Yo creo que Dios en el cielo identifica de quién es el billete cuando entra en la ofrenda. Y le voy a decir por qué. No por la cantidad, sino por la condición como se da. Hay regalos que llegan a nuestra vida y pueden tener el mejor paquete, pueden tener la caja más grande, y hay otros que no son tan grandes, pero usted recibe ese regalo y dice: wow, yo valoro esto, yo lo aprecio. Dios aprecia tu ofrenda, Dios aprecia tu primicia, Dios aprecia tu diezmo. Dios hace diferencia entre el que lo da por dar y el que lo da para decir: creo, confío, espero, te amo, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo trascendental, algo más grande que lo que he visto, algo tan grande como nunca lo he experimentado. ¿Cuándo sucederá? Cuando tomes tu puñado de harina y tu poquito de aceite y lo pongas en las manos del Señor. Levanta tu mano y di: aquí está mi puñado. Y di: Señor, aquí está mi puñado. Aquí está mi puñado. Aquí está mi puñado de harina, Señor. Lo pongo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, haz cosas extraordinarias en tu iglesia. Cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada hijo, cada cuerpo enfermo, Señor, cada corazón que duda, habla de tu iglesia, despierta tu iglesia, desata sobre tu iglesia lo mismo que ocurrió con la viuda de Sarepta. Tú usaste a Elías y yo te doy las gracias por darme la oportunidad de compartirle a tu casa y decirle a ellos en tu nombre que lo mismo que vio la viuda, ellos también verán. La harina no escaseará. Levanta tu mano con tu puñado. La harina no escaseará. La harina no escaseará, el aceite no se acabará. Oye, la fuente de Dios estará ahí. El aguacero viene para ti. El aguacero viene para tu casa. El aguacero viene para tu hogar. El aguacero viene para la iglesia. Viene para la ciudad, aleluya. Lo milagroso, estaba muerto el muchacho, Dios lo resucitó. Yo no sé qué está muerto en tu vida. Yo no sé qué está hoy seco en tu vida. Pero sí sé que cuando tú honras a Dios con lo pequeño de tu corazón, Dios va a hacer algo extraordinario. Declaro resurrección de matrimonio. Declaro resurrección de cuerpos. Enfermedades que estaban en los cuerpos huyen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda dolencia, todo diagnóstico de enfermedad hereditaria se cancela en el nombre de Jesús. Señor, mira la fe de tu iglesia, de tus hijos. Mira la siembra, el despegue de tu pueblo para creer en tu dimensión. Hazlo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios misericordioso. Recibe el honor. Gracias, Padre, por lo que viene y lo que vendrá. Recibe la gloria y la honra. Amén y amén.